Bueno, bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Es un placer para nosotros que estéis aquí. Es un placer también, y además nos hace muchísima ilusión esta conversación que hemos conseguido que cuaje entre Mariano y Jordi. Esta conversación forma parte, como sabéis, de un ciclo de actualidad educativa que más o menos, no tiene un calendario exacto, pero más o menos una vez al mes nos reúne aquí para tratar temas que tienen que ver con la educación, temas que tienen que ver con la escuela, en un sentido muy amplio. Hoy, de hecho, es bastante provocador la conversación que queremos tener. No tanto el título, que nos hemos contenido un poco, pero yo espero que este ratito en el que Mariano y Jordi van a conversar, bueno, puedan salir temas que nos interesen a todos. Durante años, y algunos lo defendemos todavía, pero ya veremos, ¿no? Lo defendemos claramente. La escuela ha sido vista como una solución para la complejidad del mundo. La escuela ha sido vista, desde luego en los últimos 30, 40 años hemos conceptualizado la escuela como el lugar que nos da las palabras para comprender el mundo, para poder actuar sobre el mundo, para poder, digamos, mejorar la vida de las personas. Sin embargo, sistemáticamente nos encontramos con muchísimas dificultades, no solo de transformación de la escuela, también de reforma de la escuela. La escuela muchas veces no parece la solución, sino que incluso podríamos pensar que es parte del problema, si no el problema en sí mismo. Esto, que es una afirmación fuerte, es de lo que va esta conversación que tenemos hoy. Lo hemos titulado Escolarizar es educar, pero también podríamos haberlo titulado ¿Necesita la escuela, la sociedad de hoy? ¿Necesitamos educar desde la escuela? ¿Es la escuela el mejor lugar para educar? ¿Hay otras alternativas? ¿Cómo podemos complementar nuestro esfuerzo personal, emocional, institucional, de recursos para mejorar la escuela con otras formas de educación que igual nos alivian, nos dan aire, nos permiten afrontar mejor los desafíos, los dilemas, las tensiones que tenemos en el mundo actual? Bueno, de esto van a estar hablando Jordi Colet y Mariano Fernández Anguita. Jordi Colet es catedrático de Sociología de la Educación en la Universidad de Vic, con V, por si acaso alguien tenía duda cuando lo digo. Es un honor de verdad tener a Jordi Colet en estos momentos con nosotros aquí. Es una de las personas que mejor está pensando los temas que tienen que ver con la educación. A mí me fascina cada vez que publica algo, ya sea un artículo, ya sea un libro. De hecho, esta conversación nace de un libro bastante provocador que se titula precisamente Contra la escuela, Against the School. Jordi, muchísimas gracias por venirte desde Barcelona hasta Madrid, hasta esta sede ¿no? Que fue un lugar y es un lugar en el que se ha pensado cómo la escuela puede precisamente transformar para mejor la sociedad. Desde aquí, desde este lugar de renovación pedagógica, bueno, pues te hemos invitado. Muchísimas gracias por venir. Mariano Fernández Anguita, yo creo que también le conocemos todos, es catedrático también, ahora con el adjetivo emérito o de mérito, no sé, de mérito separado, por supuesto, de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es la voz de la sociología y ha sido durante muchos años la voz de la sociología de la educación en España, una referencia no solamente aquí, sino también internacional, y desde luego también un lujo que hayas aceptado, Mariano, estar con nosotros y entablar esta conversación con Jordi. Os dejo la palabra, tenéis toda la libertad del mundo para gestionar la conversación como queréis. Más o menos estaremos una hora y pico. Hay un micrófono disponible para que también podamos abrir la conversación a los que estamos abajo. Y nada más, pido un aplauso fuerte para los dos y os dejo la palabra para vosotros. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. La verdad es que para mí es un placer, es un honor poder estar aquí. Por lo tanto, en primer lugar, muchísimas gracias a la Institución Libre y a Carlos por la invitación. Y, por supuesto, para mí es un enorme placer estar al lado de Mariano Fernández Anguita,
que para toda la gente que estudiamos tanto educación, porque mi primera carrera fue educación social, como luego sociología, es alguien a quien leímos mucho, de quien aprendimos muchísimo. Y todavía me acuerdo cuando, creo que era 2012, que hicimos el Congreso Español de Sociología aquí en Madrid. Yo presenté una pequeña cosita sobre segregación y Mariano me hizo 3 preguntas. Y a partir de la segunda yo no sabía qué responder, porque eran muy difíciles las preguntas que me hacía. Y la verdad es que fue súper interesante y fue muy bonito poder tener a alguien que has leído, que has conocido y de quien has aprendido mucho. Entonces, hoy podernos encontrar aquí para mí es un gran placer también, por lo tanto, muchas gracias. Me han permitido hacer algo que en principio no tocaría para un diálogo, que es hacer una pequeña presentación al principio. Entonces, le agradezco también a Mariano y a Carlos que me hayan permitido esa pequeña licencia, ya que vengo de la Cataluña profunda, pues me lo habéis permitido, eso siempre es de agradecer. Básicamente para plantear un poco un debate que está muy presente en muchas de las políticas que tenemos hoy en día. Ahora estaba comentando que durante enero estuve 5 semanas en la UNESCO, ¿no? Trabajando un poco con algunos de los directores de áreas, de maestros, de educación superior. Históricamente hemos planteado las políticas educativas desde un punto de vista incrementalista, ¿no? Vamos a escolarizar más, vamos a escolarizar mejor, vamos a hacerlo más eficazmente, más eficientemente, con otra orientación, ¿no? Con el profesor Stephen Ball nos conocimos hace 10 años, 11 años en el Institute of Education, en una de mis instancias, y a partir de ahí que hemos ido colaborando. Y un poco lo que he intentado explicar hoy es una crítica total, moral, radical a esa institución que se llama escuela, esa unidad básica de política educativa que llamamos escuela, y por lo tanto un poco el planteamiento de pensar igual podríamos plantear un poco eso fuera, ¿no? El punto de partida es muy sencillo. Yo hace 25 años que me dedico a esto y mi sensación es de trucha, porque la corriente siempre va en contra de lo que yo quiero. Siempre trabajamos por la inclusión, para la equidad, etcétera, y siempre avanzamos 3 pasos y nos vamos para atrás 15. Hoy por la mañana en el AVE volví a leer algunos de los mensajes que salen en las redes sociales, especialmente de educación secundaria, y, en fin, no tenía ningún cuchillo a mano, pero hubiera podido cortarme las venas, porque estaban diciendo gente de izquierdas diciendo que quieren educación pública, gratuita, de calidad y selectiva y por niveles. Y por lo tanto que los pobres fuera, que los no sé qué, educación especial fuera, ¿no? Entonces esa sensación de que estamos volviendo otra vez, ¿no? Ante esta sensación, con Steven escribimos estos 3 artículos, el primero con el título ambiguo de Contra la escuela, una crítica epistemológica, el segundo de Más allá de la escuela, a la idea de coproducir una episteme distinta para la educación, y el tercero Sin escuela, y que hemos resumido y puesto en este libro que se llama Against School, donde creo que el subtítulo es lo más importante: pensar la educación desde un punto de vista distinto, ¿no? Si a alguien le apetece el libro, lo tenemos traducido en PDF en castellano, y si alguien me envía un correo, jordi.collet@ubic.cat, pues yo se lo envío y encantados, ¿no? Un poco nos inspiramos en este libro que nos gustó mucho, en el que se recogen estos 3 economistas, ¿no? A Tony, a Cal Polanyi y Edward Parmel Thompson, en que Tim Rogan hace una idea interesante de estos 3 autores y dice: ellos no hacen una crítica incrementalista al capitalismo, hacen una crítica moral, total, ¿no? No es, bueno, un 10% más, no, es que es malo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa perspectiva nos inspiró mucho, ese libro nos abrió un poco la puerta. Hicimos 20 versiones del primer artículo durante la pandemia, estábamos muy aburridos, igual eso también lo explica algo, pero en fin. Algunas ideas que básicamente nos ayudan a entender, ¿no? La primera, y a mí ese libro me causó un impacto enorme, ¿no? Ganó el Premio Nacional de Ensayo en el 2017, Gonzalo Pontón, que había sido el editor de muchos de los libros de Jeff Fontana y otra gente, y finalmente se decidió a escribirlo, y solamente el capítulo de educación tiene más de 100 páginas. Y cuando lo acabas de leer entiendes que todas las revoluciones y todos los estados del 18-19 crearon la escuela contra la igualdad, contra la solidaridad, contra el pensamiento crítico, ¿no? Entonces lo crearon para la competencia entre estados, para la gestión moral de la gente y para reproducir desigualdades, ¿no? Las afirmaciones de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, diciendo no, la escuela no es para igualar. O sea, el 95% de los campesinos se tienen que quedar donde están, faltaría más, ¿no? Entonces nos está hablando algo de que tenemos una herramienta que probablemente no es la más útil para hacer lo que queremos hacer, ¿no? Ese punto de partida de la escuela, ¿no? Es un conjunto como de límites, ¿no? De dilemas binarios, ¿no? Esa sensación de que estamos transmitiendo siempre una especie como de elementos universales
y que todo el mundo tiene que ordenarse su pensamiento, su lógica, para seguir entendiéndonos en relación a esto, ¿no? Bruno Latour también nos aportó algunos elementos muy interesantes en relación a esa crítica, y también Michel Foucault en esa idea de lo normal y lo abnormal, ¿no? Y cómo la escuela siempre va clasificando entre los normales y los que no lo son, ¿no? Una episteme escolar que funciona esa idea de reproducir, ¿no? Algo que siempre acaba teniendo como lo que está bien, lo que tiene puntos de privilegio, etcétera, y lo que hay que ser seleccionado, excluido, ¿no? Y ahí esa idea de currículum oculto que Xurxo Torres, o en el primer libro o en estos últimos libros, también nos explicó, yo creo que de manera muy clara, ¿no? El libro de Jacques Rancière, que probablemente todo el mundo conoce, la verdad es que es bonito porque hace esa afirmación, ¿no? Que dice: la escuela es un sitio para verificar las desigualdades, no para combatirlas. Y yo creo que nuestras escuelas, nuestros institutos son bastante eso. Son lugares para verificar lo que ya pasa afuera y no para combatirlo, ¿no? Esa idea de que siempre son los demás los que tienen el problema, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, ahora últimamente en Cataluña han salido estos libros que insultan al alumnado, ¿no? Les dicen que los alumnos son unos malnacidos, que se han creído que están allí, etc., ¿no? Y venden miles de libros, ¿no? Y mucho profesorado de secundaria se está apuntando a esa tesis, que en realidad el alumno del instituto es una persona mala, ¿no? Que hay que sacar fuera, ¿no? Y por eso algunos de los elementos, ¿no? Las últimas veces que estuve viviendo en Inglaterra, 22-23, estuvimos en Cambridge con mi familia, estaban, ¿no? De nuevo, incluso en Twitter estuvimos atacados por Tony Bennett, esa gente del zero tolerance, ¿no? O sea, a partir de ahora lo que hay que hacer en las escuelas es tener habitaciones de aislamiento, acolchadas, y cuando alguien hace algo malo se le encierra, ¿no? Hay decenas y decenas de escuelas en Inglaterra que van avanzando esa línea, porque obviamente la escuela no tiene ningún problema. Si alguien no se adapta a ella, el problema es del niño, de la niña, del adolescente, de la persona joven, ¿no? La escuela se basa en esa idea de la individualización, ¿no? Que Norbert Elias nos explicó muy bien en el proceso de civilización, pero también en este libro, ¿no? Y al final nos hace creer que estamos como separados, ¿no? Una ontología en la cual cada persona está como absolutamente aislada, ¿no? De los demás, que es esa paradoja, ¿no? Como más interdependientes somos, más nos parece que estamos aislados, ¿no? Y ahí, por ejemplo, todas las corrientes feministas, ¿no? Están intentando luchar contra esa idea de decirnos que somos interdependientes, ¿no? Yo creo que Norbert Elias lo explicó de manera muy interesante, ¿no? Y, por supuesto, la escuela monopoliza el conocimiento legítimo. Lo que se da en la escuela es bueno, es profesional, es adecuado, es científico, y lo que pasa en la familia, en la comunidad, es malo, técnicamente inadecuado, menos valuoso, ¿no? Ese libro que escribieron Jessica Gerard y Sophie Rudolph, y sobre todo Arati Esribakaj, que no sé si pronunció bien el apellido, ¿no? Ella es una investigadora muy interesante que ahora está en Oxford, ella es australiana, y este libro es durísimo explicando el proceso, el rol de las escuelas en Australia, ¿no? En relación con la colonización, con el proceso de destrucción de las culturas indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo la escuela sigue siendo un espacio donde cualquier conocimiento que no sea esto no va bien. ¿Esto tiene que ver con que el profesorado son malas personas? No, por supuesto que no. O el alumnado, o las familias, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es un tema de ADN, es algo que se ha explicado bastante, no estamos descubriendo la sopa de ajo. La escuela fue creada para reproducir esas desigualdades y revertir eso requiere un gran esfuerzo. Ese probablemente es un poco la sensación que con Steven tenemos, que al final siempre estamos como en una época de esperanza, vamos a mejorarla y al cabo de 5 o 10 años volvemos a estar por lo menos en el punto de partida, sino más atrás, ¿no? Y yo creo que además la sensación es que cada vez estamos menos solos, digamos, en esa idea de como de críticas más morales, ¿no? Una llega desde el punto de vista de la gente de educación ambiental. Este artículo de Komatsu y de Jeremy Rapley nos impresionó por esa frase, ¿no? Tenemos que considerar si la escuela es de hecho una solución o una causa de los problemas a los que nos enfrentamos. Ellos son gente de educación ambiental, ¿eh? Está claro que la Tierra no necesita más consumidores cultos y conocimientos. En cambio, debemos cambiar profundamente nuestras formas de ser para reescribir el mundo, incluida la educación, ¿no? Cada vez hay más gente de educación ambiental que está cuestionando la escuela, diciendo que cada año le repitan las 3 R's, eso no cambia a la gente, ¿no? Tenemos que trabajar desde otra manera para avanzar desde otro sitio. Y estas semanas en París me dio la oportunidad de visitar bibliotecas, librerías, y este libro de François Dubé y de Marie Dulbelard, que eran gente siempre, ¿no? Muy interesante, los tuvimos en Barcelona hace unos años, y este libro me pareció muy interesante porque estamos diciendo cosas bastante parecidas. El título es La influencia escolar cuando demasiada escuela mata la educación.
Los dos están jubilados, yo creo que también hablan con más tranquilidad, o sea que es interesante, ¿no? Y ellos lo que dicen, bueno, esos análisis hace tiempo que los hacen los dos, ¿no? Pero esa idea de que ocupa un lugar muy importante en nuestra sociedad, de hecho nos pone la etiqueta de qué valor social tenemos, pero la escuela no cumple sus promesas, ¿no? Y entonces esa idea de siempre más escuela, siempre mejor escuela, vale la pena seguir planteándola, tenemos que cuestionarlo, ¿no? Entonces que François y Marie Dulvelat sigan también un poco esta estela, la verdad es que me reconfortó, porque a veces cuando uno es que escribe esas cosas como la escuela es una institución intolerable, como pone el libro, a veces uno piensa, madre mía, cuando salga a la calle la gente lo que me va a decir, ¿no? Entonces, propuestas a corto plazo, generar un poco de malestar. Es un libro contundente, duro, radical, un poco lo que decía antes Carlos, es verdad que si lo lees y le das un poco de credibilidad, bueno, a mí leerlo me impresiona. Yo creo que está bien que sintamos un poco de malestar, porque si no a veces las cosas las hacemos porque sí, ¿no? Sin cuestionárnoslas. A medio plazo, repensar y practicar la educación más allá de la escuela, ¿no? La educación con esos dos ejes de ética, política y bien común, voy a volver un momento, y por ejemplo es tanto el tema de educación a tiempo completo, perdón por el error, en 2 semanas también estamos en el Consejo Escolar de Navarra, donde se están planteando estos temas, el tema de zonas socioeducativas, antes de Navidades estuve en Chile, con la gente de la Universidad de Chile están planteando ellos el tema de los SLEPs, cómo se desarrollan. En Cataluña volvemos a hacer la prueba de zonas educativas. Estamos intentando plantear, ¿no?, un articulito que va a salir ahora, si deberíamos abandonar la escuela como unidad básica de política educativa y debemos plantear la zona para poner la educación formal, no formal, informal y gobernarlas todas. Y a largo plazo yo creo que tenemos que empezar a plantear un plan B, ¿no? Mariano en un artículo del 2018 en Cuadernos y luego en el libro de la quinta ola plantea esa idea genealógica, ¿no?, que la escuela surgió en un determinado momento, en unas coordenadas y que un día podría desaparecer, ¿no?, que fue una frase que me gustó mucho. Entonces, igual está llegando ese momento. Entonces, igual estaría bien empezar a plantear a largo plazo, entiendo, porque mañana por la mañana yo tengo una formación con 20 direcciones de escuela cerca de Barcelona, en Montcada, para seguir trabajando, mejorar las relaciones escuela-familia, o sea, en lo corto plazo estamos todos allí, ¿no? Pero a medio y largo plazo yo creo que tenemos que ensayar otra cosa, porque seguir pensando más escuela, mejor escuela, yo creo que nos lleva más o menos siempre a los mismos sitios, ¿no? Y yo creo que esos dos pilares a mí me parecen muy importantes. La educación claramente como una actividad ética y política, que orienta y nos ayuda a entender y aprender el cuidado de uno mismo, de una misma, de los demás, de la comunidad del planeta. Yo creo que ese es el primer y el fundamento, ¿no? Y con Steven escribimos esa frase, ¿no? Intentar replantear el papel del educador, de la educadora en la pedagogía, no como un conjunto de habilidades y conocimientos, sino sobre todo como la formación de la subjetividad moral, una forma de política, una relación con la ética más que con la verdad. Esa frase de que la escuela tiene que estar relacionada más con la ética que con la verdad, a mí es una frase que me resuena potente. No sé exactamente qué quiere decir, pero me parece interesante. Y luego la verdad es que todo el tema del bien común es algo que también he estado leyendo, trabajando y escribiendo un poco los últimos años, y creo que también tenemos que avanzar esa idea, ¿no?, de educar es comunizar, la educación como bien común, etc., ¿no? Y algunos de los libros que me han ayudado a pensar y a seguir pensando estos temas, ¿no?, desde el documento de la UNESCO de 2015, El Reimaginar, desde el punto de vista de la perspectiva feminista de Silvia Federici, ¿no?, de reencantar el mundo, ¿no?, esa idea de los comunes, La Valle d'Ardot, David Bollier y Sigle Frey, que sabéis que murió hace un par de años, ese libro de Libres, Dignos y Vivos, por supuesto Ostrom, ¿no?, y otra gente, ¿no? Un poco como para poner un poco esos elementos de debate. Y ahora sí empezamos la conversación, Mariano, y disculpas y gracias por dejarme empezar por aquí. No, yo cuando me llamó Carlos y me dijo, oye, quería analizar esto, porque además he hablado con Goyet y tiene un libro, yo ya había visto el libro, ya lo había pirateado para ser exactos, ¿no? Pero no lo digáis, pero no lo había empezado a leer. Y pues, lo hice porque se llama Against Schooling, claro, eso no se puede dejar de leer. Pero digo, ¿qué fama debo tener para que me llamen a mí ahora con este que acaba de sacar eso, ¿no? Bueno, pues bienvenida al club, por lo menos al club de los escépticos. No obstante, me pareció un poco duro para ser el anuncio, ¿no? Por eso propuse esto que era más así, más moderado, y además que se parece a un título que a mí me gusta mucho de un libro, que va de otro rollo enteramente, pero que me parece de lectura imprescindible, que es el de Ian Pritchett, ese que dice Schooling is not learning, escolarizar no es aprender, ¿no? Y da datos,
de lo que están produciendo X años de escolarización en 3/4 partes del mundo, en comparación con lo que queríamos y en comparación con lo que fue incluso la primera escolarización pues en países como Francia, Alemania, etcétera, a finales del 19, por ejemplo, ¿no? Y las comparaciones son, pues como son siempre, odiosas, ¿no? Y a mí además siempre me ha gustado mucho una frase de un señor al que no hay que citar porque era conservador, imperialista, racista, todo menos fascista, que era Churchill, pero que decía, siempre estoy dispuesto a aprender, pero no siempre me gusta que me enseñen, ¿no? Y yo creo que eso está pasando hoy, a mí me pasa, ahora me pasa cuando voy a ver una película española, digo, a ver qué me quieren enseñar hoy, ¿no? Pero bueno, resistimos, ¿no? Escolarizar no es lo mismo que educar, enseñar no es lo mismo que educar, aprender no es lo mismo que enseñar, etc. Educación, evidentemente, la hemos tenido mucho antes que tener escuela. Los sapiens ya educaban, no sabemos cómo, ¿no? Pero podemos dar por sentados que les decían a los niños qué hacer, qué no hacer, a los jóvenes cómo cazar o cómo hacer cerámica, en fin, lo que supieran hacer, y eso es educar, ayudar a otro a que aprenda. Aprender es, no digo más simple, pero al alcance de muchos más seres vivos e incluso no vivos, ¿no? Aprender lo hacen casi toda clase de entidades, ¿no? A mí me gusta recurrir, y ya lo he contado alguna vez, a la historia de la comunicación y la educación, que es lo que contaba en la quinta ola y tal, porque creo que históricamente se ve muy claro y se tiene que ver, si uno no lo quiere ver, tiene un problema, se ve como la escuela como institución es una institución datada, aunque luego yo no suscribiré tanto el contra, ¿no? Datada en el sentido de que si miramos la evolución de las formas en que registramos, comunicamos, almacenamos y procesamos la información, claro, los cambios han tenido consecuencias decisivas sobre la educación y el aprendizaje. El primer salto fue hablar, que es tremendo, ¿no? Ser capaz de representarte la experiencia con unos cuantos sonidos. El segundo salto fue la escritura, el tercero fue la imprenta, el cuarto, que es distinto, son los audiovisuales, y el quinto es la digitalización. Y todos tienen consecuencias de un tipo u otro sobre la escuela, sobre la educación, mejor dicho. Si hablamos somos capaces de educar, si no, no. O sea, un pre-sapiens que no habla podrá evitar a un niño que se caiga, pero no puede educarlo, no puede explicarle lo que podría ser una experiencia futura, lo que se ha aprendido de la pasada, lo que le han enseñado otros, lo que se imagina que podría ser. Para eso hace falta, cuando menos, comunicar y, desde luego, nada mejor que hablar. Por consiguiente, casi podríamos decir que hablar y educar llegan juntos, ¿no? Casi estoy por decir, pero claro, no tengo manera de comprobar esa hipótesis. Tengo la hipótesis de que el sapiens necesita hablar, hombres y mujeres. Las mujeres necesitan hablar más, porque en aquella época, por aquello de la maternidad, la mortalidad infantil y todo eso, tenían muchos hijos uno detrás de otro y había que educarlos porque nacen muy incompletos, tienen que hablar más. Y además tienen que hablar más con las otras personas que las rodean, también para lo mismo. Ninguna mujer puede sola cuidar a un niño, por mucho que se esfuerce, entonces hay que hablar, hay que comunicar. Y los hombres, pues parece que ahí no tendrían que hacerlo, o tendrían que hacerlo en otras circunstancias, por ejemplo, cazando o en la guerra, ¿no? Que eran las funciones teóricas, ¿no? Entonces, mi idea sería investigar si eso tiene que ver con los resultados en lengua y matemáticas, que todo el mundo sabe que hasta la adolescencia al menos son mejores en lengua los de las mujeres y en matemáticas los de los hombres, ¿no? Para cazar e ir a la guerra hay que ser silencioso y muy esquemático, y para educar a un niño y colaborar con otros en hacerlo, pues hay que hablar profusamente. El segundo gran salto es la escritura, y la escritura generó la escuela. No la escolarización o la escuela en el sentido que lo decimos, sino las primeras escuelas que son el lugar de aprendizaje y enseñanza de un oficio, de un arte. Por lo tanto, arte en el sentido entonces, por lo tanto de algo artificial. Y hoy como entonces sigue siendo completamente artificial aprender a leer y aprender a escribir. Y por lo tanto esa enorme capacidad asombrosa de los niños que vemos, oh, cuánto preguntan, oh, cuánto aprenden, o cómo hablan solos, etcétera, se acaba, choca con otra cosa cuando entran en la escuela. Eso es mucho más duro, es más artificial, etc. Tercera gran transformación, imprenta.
La imprenta no hace más que reproducir masivamente lo que ya hacía la escritura, igual que la escritura no hace más que plasmar en papel lo que ya hacía la lengua, pero ese salto es el que va a permitir la escolarización masiva. No solo la va a permitir, sino que la va a inspirar. La gran inspiración sobre cómo educar, cómo escolarizar, viene de la imprenta. Viene de fijarse en la imprenta, vamos a hacer educandos y educados tan baratos como los libros impresos. Esa es la idea de Comenio, la lleva a la práctica. Claro, y eso es lo que conforma lo que hoy llamamos escuela. Nuestro modelo viene de ahí. Aulas en las que todo el mundo aprende lo mismo al mismo tiempo, por lo menos ese es el objetivo, ¿no? Libros de texto que reflejan lo que hay que aprender y solo lo que hay que aprender. Un maestro normalista, salido de la escuela normal, normalizadora, que puedes intercambiarlos en cualquier momento porque van a poder seguir lo que hacía el otro y que es la expresión del libro de texto y del programa. Y bueno, pues toda esta serie de características que ya no mencionamos porque ya son lo normal, lo habitual, pero que en un momento fueron la nueva normalidad. Características como la simultaneidad en el aula, la gradación en los estudios, la evaluación de acuerdo a un listón fijado en relación con eso, y el que está bien por encima es brillante, fast learner, el que está mal pues es un slow learner, etcétera, etcétera. Todo eso viene de ahí. Por lo tanto, todo eso es histórico. Y la pregunta que hay que hacerse es, bueno, cuando ya no dependemos de eso, cuando ya no usamos solo, no necesitamos, podemos usarla, pero no necesitamos la cartilla, entonces, ¿para qué tenemos todo el aparato que montamos alrededor de eso, ¿no? Entonces, claro, todo queda puesto en cuestión. Lo que pasa es que hay una diferencia, es que hemos puesto durante siglos en pie un enorme aparato que reúne en torno a sí una enorme masa de intereses de un montón de gente. Todos, no estoy hablando del neoliberalismo, los vendedores de libros de texto y material escolar, etcétera, sino por supuesto todos esos y sobre todo, ante todo y sobre todo, los profesores, ¿no? Y luego también las familias, adaptadas a un modo de socializar el cuidado de la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego viene otra gran transformación, que fueron los audiovisuales, que no tiene nada que ver con la anterior, porque se intentó meter, pero fue un desastre y no podía dejar de serlo, porque todos los problemas de la escuela se agudizaban. Y lo malo de eso es que, al mismo tiempo, la escuela se ocupaba de otra cosa que no ha terminado aún de resolver, que es dar a todo el mundo enseñanza secundaria, ni siquiera en los países ricos, hacerlo con éxito. Y, por otro lado, generó un odio a muerte entre el mundo de la comunicación y el mundo de la educación, odio y desprecio, ¿no? Para cada una de las partes. La otra es más o menos estúpida, sea por aburrida, sea por trivial y banal, sea por lo que sea, ¿no? Y también una manera de concebir la relación con la tecnología, que ya se confunde con algo que sea siempre eléctrico, y por lo tanto es tecnología sí, tecnología no, y yo creo que estropea completamente el debate que podemos tener hoy, ¿no? Y por lo tanto, esa escuela hay que cambiarla, hay que preguntarse cuál es su historicidad, es decir, a qué respondía y si eso sigue ahí o no. Hay que preguntarse cuál es el coste de la institucionalización, porque estamos hablando de institucionalizar en el sentido inglés de la palabra institutionalize, ¿no? Como, o sea, encerrar a una gente. Algunos, Foucault no distinguía mucho, ¿no? Y a mí me gusta, pero a mí no es lo mismo una prisión, un campo de concentración, que es una institución dura, que una escuela, yo llamaría institución no total, como decía Goffman, pero sí tutelar, en el sentido de que entra mucho, te deja pequeños espacios, pero no demasiados, y eso tiene costes. Por ejemplo, habría que preguntarse cuánto TDAH es producto de ese tipo de institución, ADHD, como quieran llamarlo. Porque tiene sus costes. De hecho, yo creo que Illich previó esto. Yo recuerdo dos ideas de Illich, una la del consumo sin fin, sí. La escuela como aprendizaje del consumo sin fin, que tiene mucho que ver con lo que decías antes, la crítica ecológica, etcétera. Y la otra era pues, la institucionalidad en sí misma, y un concepto que yo creo que no usó en el libro sobre la escuela, desescolarizar la sociedad, que es la traducción correcta, no la otra, pero sí lo utilizó en sus trabajos sobre medicina, que era la iatrogénesis, las enfermedades creadas por la propia institución.
Por eso decía antes lo del TDAH o el rechazo escolar, el acoso. Yo creo que muchas de estas cosas son creadas o multiplicadas enormemente por la propia institución, pero al mismo tiempo no les presta atención, porque las califica como anomalías, anormalidades, déficits o lo que será del alumno, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que sí que hace falta la escuela, no esta, pero sí creo que nada va a hacer volver a la humanidad a que los niños sean criados básicamente en casa, ni tampoco a una red dispersa que no sabe muy bien qué están haciendo en cada momento. Quien quiera que tiene un niño pequeño, si no le ha prohibido salir a la calle por completo todavía, pues espera por lo menos que la institución a la que va todos los días, 5 días a la semana, etcétera, etcétera, sea un lugar donde con seguridad lo custodian. Antes que educarlo, lo custodian. Si tuviera que elegir, cualquier familia, entre elegir y custodiar, elegiría custodiar. Luego ya se ocuparía de educar. Si puede elegir las dos cosas juntas, genial, ¿no? Y para mí esa institución es la escuela. Cuando se dice, hay esa frase famosísima de se necesita toda una aldea. ¡Wow! Un refrán africano. Miren, ni es africano, ni se refiere a una sociedad con escuelas, ni nada por el estilo. Es un cuento de una canadiense, ubicado en África, sí, pero que es el cuento de una sociedad sin escuelas. Cuando el niño está solo de casa, más vale que lo cuide la aldea, ¿no? Pero lo que ha hecho nuestra aldea ha sido dedicar una institución a eso. Los niños en ciudades de 2 millones de habitantes, cuando van de vacaciones al pueblo, sí, pueblo de los abuelos, ya no es el de los padres, es el de los abuelos, o si no, no vale, ¿no? Porque es un sitio que es tan pequeño, se conoce todo el mundo y los puedes soltar. Pero en una ciudad no se puede hacer eso. Ni siquiera se puede confiar a una red súper ágil, no sé qué. No, yo quiero saber quiénes son las personas que se ocupan de no solo del aprendizaje, sino también sobre todo de la custodia y la seguridad de mi hijo, nieto o lo que sea. Y da igual cómo lo llamemos, podemos llamarlo escuela. De hecho, el nombre de escuela no venía de los que aprendían a leer y a escribir para ser escribas, sino más bien de un sitio divertido donde los griegos se lo pasaban bastante bien, ¿no? Algunas cosas que no admitiríamos, como la pederastia, pero por lo demás bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que va a tener que ser ese tipo de institución, de un modo u otro, la que asuma eso, y lo que tenemos que hacer es plantearnos realmente qué tipo de institucionalización es la que queremos, ¿no? Porque no nos vale cualquiera. Yo creo que lo que hoy está en cuestión no es si cambiamos un poco el currículum. Lo que menos está en cuestión, aunque sea de lo que más se habla, es si quitamos 2 alumnos más de cada aula y con eso, ¡bim, bam!, por fin vendrá el milagro, ¿no? Lo que yo creo que está en cuestión es el modelo. Hay que asumir eso y hay que empezar a pensar de otro modo, ¿no? Yo creo que la sociología, y con eso termino, hemos sido un poquito culpables. Vosotros os metís con la sociología y me parece muy bien, ¿no? Porque creo que estamos muriendo un poco de éxito en la escuela. No hace mucho, pues gente que tiene más futuro en la universidad que yo, que ya no, ninguno, y además le preocupa cuál es, decía, es que nos quieren quitar la sociología de la educación, porque todavía os la quieren quitar, decía, porque todo el mundo ha asumido el discurso de la privación, la exclusión. Todo el mundo está de acuerdo en que hay familias pobres, niños pobres, inmigrantes a los que no sé qué, gente con necesidades especiales que bla, bla, bla. Y como todo eso al final se traduce en más recursos y bájame las ratios, pues ya no necesitamos explicárselo a nadie. En cambio, lo que no hemos hecho, lo que menos hemos hecho, ha sido una sociología de la institución. Marx creó una teoría potentísima, a pesar de estar equivocada, sobre todo en lo que quería, ¿no? En muchas cosas, no porque hiciera una enumeración de los pobres y los ricos. Fijaos cuánta gente pobre que no consigue. Eso lo hizo Engels y se le pasó enseguida. Más lo que hizo fue una radiografía de la institución. Y los capítulos más brillantes de Marx, para mí, con mucho, y los fragmentos equivalentes de otros sitios, de otras obras, son los que tratan de la división del trabajo, de la alienación del trabajo, de lo que llamaba el proceso capitalista de producción propiamente dicho, ¿no? La subsunción del trabajo en el capital, es decir, cómo la fábrica reorganizaba toda la experiencia del trabajador, toda. Y eso nosotros no lo miramos, raramente lo miramos. Miramos a ver qué se les cuenta, si se acuerdan al salir. Podemos discutir si medirlo
como un test, como competencias o lo que sea, pero miramos eso, no miramos todo el proceso, que realmente es la experiencia de la que yo creo, primero se aprende y en segundo lugar determina si te deja aprender otras cosas o no, ¿no? Entonces, pues nada, insisto, bienvenido al Club Escéptico. Yo creo que necesitamos esa discusión, ¿no? Más sobre la arquitectura en sentido general, no la física, que también, pero la arquitectura básica de la institución, no los detalles, ¿no? Sino el armazón principal, ¿no? Yo creo que, lo comentaba Mariano, hay dos o tres cosas que me parecen muy interesantes. La primera es que es algo que algunas veces he pensado, ¿no? Si pusiéramos en una balanza todo lo positivo, los aprendizajes, las amistades que hemos sacado de la escuela, y en otro pusiéramos todo el dolor que ha generado la institución, ¿qué pesaría más? No tengo una respuesta muy clara para ello, pero es una pregunta que me inquieta un poco, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de ese peso, ¿no? Y luego otra cosa que también me hace mucha gracia, porque con Mariano aprendimos que la primera de las funciones de la escuela es la guarda, ¿no? Porque al final es lo que permite que las familias puedan ir a trabajar, etcétera, ¿no? Y en cambio, como tú decías, se ha acabado como transformando, como decir, la escuela no es una guardería. Y decir, no, no es una guardería, pero es una función fundamental en la sociedad, ¿no? Para que las familias, ¿no?, los progenitores puedan ir. Entonces es interesante como lo que decías, o por ejemplo, como la gente es más sociologista que socióloga, digamos, ¿no? Porque al final acaba diciendo, porque la escuela reproduce. Bueno, la escuela reproduce, está bien, es un libro curioso, digamos, un poco pesado de leer, especialmente en francés, de nuestro amigo Pierre Bourdieu, pero la verdad es que es interesante cómo la gente ha asumido como esas cosas, ¿no?, como elementos como dados por descontado, y me parece muy interesante. Yo, retomando la pregunta que hacía Mariano, o el debate que planteabas, en relación con volver a ser una sociología de la educación y no de la escuela, ¿no? Y por lo tanto ser personas que somos capaces de analizar, incluso proponer, ¿no?, la gente nos dedicamos también a la política pública, a proponer como nuevas arquitecturas, ¿no? En el tercero de los artículos que escribimos con Stephen Ball, nosotros planteamos esa idea de las infraestructuras, ¿no?, sociales. De algún modo, la posibilidad que planteamos en algún momento y escribimos en ese artículo, y también está en el libro, es esa idea que, de un modo sistemático, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? A veces la gente dice, un poco lo que decía un poco Illich y también lo que otra gente sigue diciendo, ¿no? Vamos a plantear una especie como de red difusa, donde todo el mundo vamos a ser hermanos y hermanas y vamos a educar. Eso también me cuesta un poco, digamos, ¿no? Pero en cambio plantear esa idea de que en las ciudades, en los pueblos, podamos utilizar otros espacios que no sean físicamente la escuela. Por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto europeo que se llama LibCommons, ¿no?, Libraries, bibliotecas como bienes comunes. Yo creo que nosotros hemos visitado Francia, Grecia, Hungría, ¿no?, y hemos visto experiencias de bibliotecas que realmente actúan como lo que Klinenberg llama los palacios del pueblo, ¿no? En ese libro tan bonito, ¿no?, que él alaba, él dice, si se tuvieran que inventar hoy en las bibliotecas, no las inventaríamos, ¿no? Decía, no, la propiedad intelectual, no sé qué, ¿no? Entonces él dice, realmente en Estados Unidos las bibliotecas acaban siendo realmente palacios del pueblo, no espacios de encuentro entre personas distintas, espacios de acogida, y algunas bibliotecas lo son realmente, ¿no? En España, en Grecia, en Francia, ¿no? Las bibliotecas, los museos, pero también los espacios del ayuntamiento, las iglesias, los parques, los talleres mecánicos, las panaderías, esos podrían ser espacios de educación, podrían ser infraestructuras sociales en las cuales profesionales de la educación ¿no?, tienen a niños, a niñas en espacios, vamos a ir todo un día a la biblioteca o toda una mañana, ¿no? Un poco esa idea también de la educación a tiempo completo, ¿no? Necesitamos algunas instrumentales, lenguaje matemático, lenguaje científico, lenguas, etcétera, pero probablemente esa idea de vamos a hacer más escuela, más horas de escuela, ¿no? Ahora estaba hablando con una de las... Estoy vinculado a algunos de los proyectos de análisis de la experiencia chilena, de los SLEP, de los Servicios Locales de Educación, y claro, decían, cuando en Chile se implementó la idea de escuela a tiempo completo, ¿no?, que es escuela más extraescolares, ¿qué acabó pasando en un contexto donde los tests son tan importantes? Pues que lo que tenían que ser extraescolares para que los niños y niñas hicieran actividades interesantes se acabaron convirtiendo en más extraescolares de refuerzo para sacar buenas notas en los tests, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacernos esas preguntas de política educativa, de sociología de la educación, que no de la escuela, ¿no?, y cómo plantear esa arquitectura. Yo, si pudiera hacer una arquitectura distinta, no empezaría por la arquitectura escolar en principio, porque además acaban siendo, ¿no?, el molde que tiene, por ejemplo, el Departamento de Educación en Cataluña, sigue siendo un molde de escuela tradicional, ¿no? Un pasillo con aulas, ¿no?, sigue siendo un poco lo mismo. Es decir, romper con esa idea de que para educar me tengo que ir a una institución, ¿no?,
Y plantear un poco esa idea que planteó Michel Serres y que en algún momento hemos utilizado en algún momento porque suena bien como juego de palabras, pero quiere decir algo, creo, ¿no? Y plantear la educación más como desde una idea de institución, ¿no? Fuera, no para adentro, sino para afuera, ¿no? Que hay un poco también las propuestas en los análisis de Mariano en relación con, bueno, qué hacemos con las tecnologías. Carlos es un experto en todo el tema de nuevas tecnologías, del mundo digital, de IA, ¿no? Todo eso está ahí. También tenemos que pensar en esa arquitectura como lo hacemos, ¿no? Pero plantearlo desde el punto de vista de política educativa, yo creo que la idea de vamos a hacer una escuela más eficaz, más eficiente, mejor, yo creo que yo sinceramente no lo haría. O si pudiera poner mi dinero, yo no lo pondría ahí. Lo pondría en una arquitectura mucho más de institución, una arquitectura mucho más de infraestructuras sociales, de personas que acompañan a esos alumnados, que rompemos esa idea de que nosotros hemos llamado gramática 1, ¿no? Un aula, un docente, un currículum, una asignatura, una edad para todos, una hora, ¿no? Todo uno, ¿no? Entonces yo creo que romper eso ya nos ayudaría a romper ese ADN de la escuela moderna de masas, que al final acaba siendo, como comentaba Mariano en ese repaso, una institución destinada a que la gente escuche y me acaba diciendo lo que yo le dije y en un examen mido si lo ha repetido al 10, al 7 o al 8, ¿no? Entonces yo creo que ahí esos debates me parecen interesantes y esa especie como de llamada, ¿no? Si lo he entendido bien, que hacías un poco volvamos a plantearnos sociología de las instituciones, sociología de las arquitecturas y esas políticas que están detrás, ¿no? De hecho, hasta la OCDE hizo hace, no sé, 10 o algo más años, tuvo un programa sobre futuros escolares. Era muy interesante. Una de las planteaba más o menos 4 opciones según el grado de crisis. Bueno, una de las opciones era precisamente, no me acuerdo la denominación, pero era como centros, no era centros comunitarios, ¿no? Pero era así, buscar sinergias entre bibliotecas, instalaciones digitales para los que tal y cual, los colegios, institutos, lo que fuera, centros juveniles, instituciones para mayores, no solo sinergias de infraestructura, que ya es una buena idea, sino también de capacidades, capital, etcétera, que la gente que hay ahí distinta tiene, ¿no? Yo, al final, tengo la sensación, no sé si es lo propio de un jubilado, pero tengo la sensación de que la hemos pifiado sin darnos cuenta en muchos aspectos, ¿no? Yo recuerdo un libro que leí hace muchísimo de Pierre Dumont, de un antropólogo francés que estudió la India, el sistema de castas, y él hacía un razonamiento, llegaba a una conclusión que a mí me dejó muy impresionado, que era el homo hierarchicus, el hombre que vive en una sociedad de castas, bueno, puede estar oprimido, ser pobre y tal, pero no tiene la culpa de nada de lo que le pasa. Lo que se le pide es que sea bueno no para ir al cielo, sino para algo más inmediato, que es para la vida siguiente, ¿no? Y si ahora está mal es porque el dharma que le transmitieron sus antepasados no es lo bastante bueno y, bueno, pues tendrá que hacer algo, ¿no? Pero en cambio, el Homo economicus, decía, en la medida que se introduce, estudiaba la introducción del mercado en la India, es responsable de lo que le pasa. No dice que es responsable, dice, bueno, se siente responsable porque ha tenido la oportunidad, etc. Entonces, con la escuela creo que hemos hecho eso. Y los sociólogos en particular creo que lo hemos hecho más. Porque si bien es verdad que desde hace decenios se puede leer y leer y releer y una y otra vez a los sociólogos criticando la idea de la meritocracia, en realidad lo que hacemos siempre es demostrar que no existe, pero la conclusión que se saca de esa demostración es que vamos a hacer la enésima reforma para que por fin exista. Y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es prometer que lo último, que no se veía otra cosa en los últimos años en España, ¿no? Que cogiendo a los niños de los 3 meses es la intervención más eficaz y que se ha demostrado que eso tiene un efecto sobre los ingresos, bla, bla, bla. Encima en Estados Unidos, ¿no? Con los trabajos de Heckman. Pero bueno, por favor, si es donde más se ha disparado todo, incluso la diferencia de rentas entre la población, y me vas a venir a contar que con una intervención a lo mejor esto... Y yo creo que ahí hemos perdido mucho tiempo y claro, las doctrinas, las intervenciones orales son, como decían los antiguos de los libros, aben sua fata, ¿no? O sea, dependen no solamente de lo que quiere el autor, sino de lo que entiende el lector, o de un montón de cosas más. Véase si no lo que le pasó a Young, el otro, el más viejo, con el término meritocracia. Se lo hizo para reírse de todo el mundo y se convirtió en la consigna universal, ¿no? Y yo creo que ahí hemos contribuido, desgraciadamente,
demasiado, ¿no? Y me parece que haríamos muy bien en tratar de bajarnos de ese carro y distinguir lo que es constatar que la promesa no se cumple, pero distinguir con claridad que esa no es la promesa, que no es eso. Es muy bien lo que hacen, por ejemplo, DIVE ha insistido mucho en eso. Una cosa son las oportunidades y otra cosa son las posiciones. Sí. Una cosa es dar igualdad y otra cosa es cuál es el juego. ¿Consiste en que vas a ganar lo mismo o el doble? Bueno, vale, no pasa nada. Pero va a terminar como el juego del calamar, todos muertos y los que quedan muy ricos, pues entonces eso ya es otra historia, ¿no? Pero es difícil en el contexto en que vivimos, porque mencionabas algo en relación con los maestros y tal. Bueno, yo me invitaron una vez a una cosa celebratoria de estas y me preguntaban ¿cuál es el maestro que marcó tu vida? Y bueno, yo no sabía no sabía qué decir muy bien, pero bueno, dije, bueno, el de Preu. Tuve que esperar a Preu para recordar a un profesor que realmente, pues, wow, qué profesor. Ojalá hubieran sido todos como ese, ¿no? Porque la pregunta nunca es cuál es el maestro que te hundió, el que dijo que no valías para eso, ¿no? Me acuerdo una vez en un bar, escuchaba anonadada una conversación entre dos abuelos. La abuela decía que la niña había dicho que tenía dificultades de no sé qué y tal, y el abuelo dice, no, si ya le dijeron en la guardería que no valía para estudiar. En cambio, a los pocos días, en un AVE, en el bar, veía a dos parejas de super ejecutivos discutiendo, pues el mío tiene capacidades especiales de no sé qué, pues la mía me han dicho que no sé cuándo. Si es que está cantado. Está cantado, no lo hemos hecho bien. Yo creo que en relación al debate que tú planteas, me gustaría pensar, igual es ingenuidad, digamos, de persona que ya empieza a ver la jubilación y piensa eso tiene que estar bien, yo creo que estamos en un momento de autodeslegitimación de la institución escolar, ¿no? No sé si en Madrid pasa lo mismo, pero en Cataluña el peor insulto en estos momentos que te pueden hacer es pedagogista. O sea, si alguien te quiere insultar mucho, mucho y no te quiere nada, nada, te dije eso, ¿no? Te dedicas a la pedagogía, eres pedagogista, mi mujer es pedagoga, ¿no? Por supuesto. Entonces, digamos, a veces recibimos esos ataques con un poco de dificultad, ¿no? Y en la sala hay gente que se dedica al tema de forma muy, muy brillante, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente en ese momento en el que no solamente desde fuera, ¿no?, la institución escolar se ve muchas veces como, especialmente por parte de clases medias, como decías con los del AVE, de instrumental, ¿no? La escuela está a servicio de mi proyecto familiar para que mi hijo o mi hija tenga éxito, ¿no? Pero no tiene que ver nada con algo comunitario o compartido o común, ¿no? Y por lo tanto, lo que pueda segregar lo voy a segregar porque no quiero estas familias, no quiero las otras, ¿no? Nosotros en Vic tenemos el 58% de nacimientos de madre de origen extranjera, Manlleu, que está cerca, donde murieron ese grupo de chavales hace poco, está al 62, Sal está al 75, Figueras más de 50, ¿no? Entonces yo creo que todas las políticas de lucha contra segregación, contra abandono escolar, por el éxito escolar, todos ya no nos sirven, ¿no? Porque, por ejemplo, lucha contra la segregación, ¿no? Mi maestro y amigo Xavi Monal, ¿no? Claro, cuando le digo es que ¿qué vas a repartir? Los blancos, catalanitos, que tienes 25 de cada 100, porque el 75%, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene seguir hablando de esa lógica de vamos a intentar como a poner un parche para la segregación, un parche para la inclusión, un parche para los TDAH, un parche para los... ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento, a pesar de los pesares, para repensarlo desde fondo, ¿no? Para repensar esa institución que fue creada con un ADN para unas cosas y yo creo que ha servido para otras, también para algunas muy positivas, por supuesto, ¿no? De hecho, toda la gente que estamos en la sala somos producto de la escuela, de la institución, de la universidad, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento para hacer esas preguntas fuertes, ¿no?, de fondo, de si en estos momentos en que la propia institución, los propios profesionales están cuestionando los avances en inclusión, en lucha contra la segregación y están diciendo, incluso los sindicatos, están diciendo no, esto no nos toca, esto no lo vamos a hacer, esto no es para nosotros, estos chavales que vayan fuera, estos no. Por lo tanto, en el momento en que había una lucha entre el ADN de la escuela y las políticas de democratización, inclusión, etcétera, estamos perdiendo, pues igual es el momento de plantearnos si esa es la herramienta, ¿no? Igual es un momento para hacernos esa pregunta de si realmente tenemos que seguir insistiendo en ese ciclo que con Steven planteamos en el libro, ¿no?, de esperanza y desespero, o bien es un momento para hacernos otras preguntas y ensayar otras políticas, ¿no? Yo creo que esas ideas de
de escuela a tiempo completo, de zonas socioeducativas. Mariano planteaba ya hace años esa idea de la hiperaula, ¿no? que cómo se plantea, cómo se debate, ¿no? Yo creo que es un buen momento para eso, pero desde elementos estructurales y desde mi punto de vista que tenga ADN distinto. Es decir, para mí yo lo que haría es sacar, digamos, por así decirlo, sacar la educación de la escuela y plantearla en otros términos, porque por supuesto no para mañana, no para dentro de 5 años, pero igual sí empezar a plantear cosas y pruebas para dentro de 7, 10 años, porque probablemente, si no, igual el futuro todavía es peor, digamos, en muchas de esas cosas. No sé si compartes esa idea o... Sí, lo que pasa es que no le veo remedio sin medidas drásticas y radicales de izquierda. Y como creo que eso es lo que más lejos está ahora en este momento, y cada día más, pues no sé qué decirte. La lógica, estaba intentando acordarme, no estaba mirando Twitter, estaba intentando buscar el título, no lo he encontrado, de un libro que quiero leer y no he leído, pero que recomiendo antes de leerlo, que se llama algo así como, es que no me acuerdo el título, pero cómo elegir escuelas sin ser un canalla o algo así, ¿no? O sea, es un libro dirigido a toda la cantidad de profesionales y mucho más de la educación que piensan que deberían mandar a sus niños con todos los niños, pero que van a hacer todo lo posible por que no sea así, o por no pasar de un umbral que es el que consideran que va a ser dañino. O sea, que vayan los niños de Obama a la escuela, genial, con mis niños, pero ya si se complica un poco más, pues no, que es lo que está pasando. Entonces, claro, es difícil, es un problema de acción colectiva. Es como pagar impuestos. Si tú no lo haces obligatorio, nadie los va a pagar. Es un problema de tragedia de los comunes, como lo quieras llamar. Entonces, para mí el problema no es tanto la distribución de las oportunidades educativas, que ahí creo, estoy enteramente con Divé. O sea, a mí no me importa que una persona haga el doble que otra, o el triple, el cuádruple. O sea, yo puedo justificar que si tardas más años en entrar al trabajo, pues eso ha de ser compensado, que si quieres que haya profesiones y tal, porque es muy duro estudiar muchos años, eso hay que compensarlo. Tengo una visión amplia y flexible de la teoría del valor trabajo, como terminó teniendo el propio Marx, que al final no había manera de distinguir eso de la teoría del mercado de Smith, ¿no? E incluso creo, como decía Schumpeter, que ver a los ricos moviliza enormes ambiciones y eso al final nos beneficia a todos, ¿no? Es un poco rawlsiano. No pasa nada, pero hay límites. Tiene que haber límites por arriba y por abajo, ¿no? Pero me preocupa más otro límite, que es el de ya no vivir con los demás. ¿Vale? En una aldea asturiana, minera, hace 50 años, tal, bueno, pues había ricos, pobres, muy pobres y todo, pero todos sabían que su destino estaba vinculado de unos con otros, incluido el de los ingenieros que vivían en el chalet, en la montaña, muy bien, y los mineros que arriesgaban la vida. Y todos sabían que, en cierto modo, hasta cierto punto, estaban en un mismo barco. En una economía globalizada, eso se pierde por entero. Si quitas el servicio militar, si los barrios se segregan cada vez más por los precios y por todo, ¿no? Y si los colegios en consecuencia también lo hacen, entonces ya no queda nada en común. Entonces a mí me gustaría que hubiera, no hablaría de desegregación, sino hablaría de obligar a las escuelas como instituciones públicas que son, aunque estén en manos privadas, no estoy en contra de la gestión privada de las escuelas con ciertas condiciones, pero sí obligaría a que tengan todo tipo de alumnos. En otro tipo de alumnos no me refiero a un muestrario representativo de todos los tipos y colores, pero sí no solo un tipo de alumnos. O sea, ni guetos de un lado, ni burbujas del otro, sino aprender un poquito a vivir con el otro. Si no, todo lo demás, de verdad, a mí me da igual cuánto asuma un... Ya sé que luego cada persona es un individuo, ¿no? Pero me da igual cuánto enseñen, yo qué sé, en el colegio estudio o escuela, cuánto enseñen sobre los ODS 30. Si luego quien aprende ahí solo los va a mirar en una estadística. Me da igual. Tiene que haber cierta vida en común y yo creo que eso se está yendo. Se nos está yendo cada vez más de las manos. Ya no es una simplificación pensar que eso consiste en escuela pública o privada, mucho más pensar que consiste en pública o concertada, mientras no se dice nada de la privada, que siempre se queda fuera de las broncas, porque no molesta, no se lleva presupuesto. Y entonces tenemos que atender a ese tipo de cosas, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Llevamos casi una hora.
Sí, pero como estamos grabando y retransmitiendo, un segundito, pero vale. Pues no te liberas. ¿Ya? Gracias. Quería hacer la pregunta de como que habláis de problemas que en el siglo XX ya existían y yo creo que ahora mismo en el siglo XXI tenemos dos problemas que no hemos resuelto. Lo del siglo XX y del siglo XXI nos viene dos cosas. Una, cuando hablas de abrir que los niños estén en la calle, que puedan aprender de lo que pasa, resulta que en una ciudad, sobre todo, ya no hay lugares donde aprender. O sea, el taller mecánico es un señor que tiene una tarjeta del coche, lo mete y lo saca y ya sabe la pieza. O sea, no ves ningún proceso real. Por supuesto, bueno, en general no hay artesanía, toda la producción, pues eso, viene de China o de cualquier fábrica, pues eso, totalmente automatizada. Y otra cosa, cuando sacas al niño, yo he sido maestro de infantil durante 35 años, cuando sacas al niño, su capacidad de atención es deplorable. Entonces, te llevas al chaval a la panadería para que vea cómo hacen los croissants y el chaval ha sido entrenado en la falta de atención, porque ellos necesitan están con la pantalla, porque los papás le han dado el teléfono móvil desde que nació y es totalmente disperso. Entonces, estos dos problemas que pasan ahora mismo en el siglo XXI con lo que yo llamo el tecnofeudalismo que nos controla, resulta que no conseguimos resolver los problemas del siglo XX y nos viene mucho más graves problemas del siglo XXI. Gracias. Yo creo que has sacado dos temas muy interesantes. El primero es que nos deberíamos fijar más en la educación infantil. Yo creo que, por ejemplo, ahora también en Cataluña hay una revuelta de las maestras de educación infantil reivindicando que igual podrían cobrar lo que les toca y no una miseria, ¿no? Y no trabajar desde el 1 de septiembre hasta el 28 de julio por 1.000 euros al mes. Entonces yo creo que esa pirámide invertida, ¿no?, en la cual digamos, la cúspide y la imagen, ¿no?, el ideal de persona a educar, digamos, somos Mariano y yo como catedráticos de universidad, yo creo que es una imagen un poco distorsionada y tendría que estar en la inversa, ¿no? Por supuesto, la educación infantil es la educación más importante, son niñas muy importantes y tendría que estar mucho más valorada, mucho más potenciada, ¿no?, y mucho más aprendida de ellas, ¿no? Yo creo que en educación infantil se hacen cosas muy interesantes. Yo lidero un proyecto europeo de 3 años con Italia, con Finlandia y con España. Y la verdad es que yo, que sé muy poco de este tema, he aprendido muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, en Italia, en Milán, que es nuestro partner, ¿no?, son Barcelona, Milán y Tampere, la parte de fuera de la escuela es muy importante, ¿no?, para las escuelas infantiles allí. Por supuesto, la región de Reggio Emilia, pero por ejemplo, en Milán también, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de formar parte de la comunidad, ¿no? Y por lo tanto, no solamente ir a ver cómo se hacen los croissants, que tiene razón que quedan, bueno, cada vez menos artesanía, ¿no? La corrosión del carácter de Sennett lo explico muy bien, ¿no?, en esas 3 generaciones. Yo creo que es muy importante esa idea de que lo que pasa fuera de la escuela también contribuye a lo que comentaba Mariano de construir algo en común. Porque si no, al final, esa sensación de los encerramos, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes reivindicaciones que se está viendo ahora en la primaria y secundaria en Cataluña es no queremos hacer ni excursiones ni colonias. Porque eso no se paga, porque son horas extras, bueno, lo discutiríamos, hasta la muerte lo discutiríamos, pero es importante, o sea, esa idea de que la idea es, entramos los niños allí, yo les explico matemáticas, si alguien lo entiende bien y si no, es su problema y yo me voy. Esa es la idea de identidad docente que estamos construyendo, ¿no?, que hemos distinguido claramente entre una identidad docente restringida o ampliada. Las maestras de educación infantil son un ejemplo de educación de identidad docente ampliada. Se relacionan con las familias, atienden a los chavales, hacen propuestas, salen, ¿no? Entonces yo creo que la educación infantil se parece más a como yo me imagino, nos imaginamos nosotros eso, ¿no? Y lo segundo, has sacado la idea de artesanía. Yo en algún libro utilicé el libro del artesano de Richard Sennett para plantear que esa idea de educación en las infraestructuras sociales debería ser algo más artesano, ¿no? Por lo tanto, llegamos a una biblioteca y lo que hacemos es intentar que ese violín, que es ese niño, esa niña, suene lo mejor que pueda, ¿no? Cada uno de ellos, y que los maestros
somos los talleres, los maestros de esa artesanía, ¿no? Sennett explica que los Stradivarius, que valen 3 millones de euros, son de una época y que a partir de otra época valen como un tercio. Los puedes comprar por el mismo precio de 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque ese taller de artesanía en que todos los maestros se hablaban, unos sabía de resinas, otros de madera, etc., dejaron de trabajar como un taller, se dejaron de trabajar conjuntamente pensando, ¿no? Tú pones las cuerdas, etc., e hicieron otra cosa y a partir de ese momento se rompió. Yo tengo la sensación que la escuela ya no es un taller de artesanía, si algún día lo fue, que tengo muchas dudas. Me gustaría pensar en que esa idea de fuera de la escuela, vinculada a los territorios, a las infraestructuras sociales, al acompañamiento, al vínculo con los retos reales. ¿Por qué los niños y niñas no pueden ayudar al ayuntamiento con los problemas que tiene? ¿Por qué siempre los vemos como los adolescentes, como personas como inútiles, ¿no? Que básicamente tienen que pensar? En cambio son chavales, niños, niñas, jóvenes que podrían estar colaborando con las comunidades, haciendo retos reales, planteando los debates, ¿no? Los debates de movilidad que tenemos en las ciudades. Niños y niñas yo creo que tienen mucho que aprender, no, mucho que aportar, también mucho que aprender, ¿no? Entonces yo creo que esas dos ideas que tú has planteado me parecen muy bonitas. Una, reforzar la idea de que educación infantil puede ser un modelo para pensar muchas cosas, esa escuela infantil que sale, que entra, que está abierta, que las familias entran, que es mucho más un aeropuerto que un monasterio, digamos, ¿no? Y lo segundo, en relación con esa idea de artesanía, una cosa un poco más artesanal, digamos, y menos productivista, ¿no? Que un poco Mariano también te los decía, al final es como los entramos, les ponemos todo está muy bien, pero al final hay unos test, ¿no? Y si además sales mal en la foto lo de CD, eso es terrible, ¿no? Y por lo tanto tenemos que cuestionar también, yo creo, algunas de esas cosas. Bueno, no sé. Como hay un libro para todo, hay uno por ahí que se llama Todo lo que necesito saber lo aprendí en la guardería, ¿no? Es de un gurú empresarial, no es de ningún educador ni nada por el estilo. Pero claro, yo eso como, es que les la da, otra vez que lo de aprender de la guardería o de la infantil lo he oído mucho. A ver, los niños no se les puede someter al régimen de la enseñanza secundaria. Si lo hiciéramos reventarían directamente, o sea, en 2 o 3 días cualquier niño que lo meten por primera vez en el colegio, si lo sometiéramos a ese régimen de estar 4 horas o 3, o da igual, 2, un recreo y otras 2, lo que sea, en un pupitre, estallaría. Entonces, en realidad nunca ha sido así. Por lo menos en los 2 o 3 últimos siglos, que es donde hay registro claro de la innovación pedagógica y tal, siempre ha consistido en dar mucha más libertad a los niños, siempre se ha implantado abajo y siempre ha ido desapareciendo según progresan, porque esa es la manera de que no salgan corriendo de la escuela. Yo de la primera vez que me metieron, no sé por qué, no voy a presumir de que fue porque no soporté aquellas estructuras, pero sí que es verdad que la primera vez que me metieron en la escuela me escapé y aparecí por las vías del tren no sé dónde, en Teruel, que ahí estaba mi tío de maestro, ¿no? Bueno, y yo creo que nadie puede aprender, nadie organiza su trabajo en su casa o en un grupo donde pueda decir algo de la manera en que se organiza en la escuela. La manera en que se organiza la escuela está hecha para hacer fácil esa producción en serie, esa enseñanza frontal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tampoco creo que haya una tradición que hemos perdido. De hecho, el modelo de profesor hace un siglo, hace 2, pues era un maestro en una escuelita en un pueblo. Ese era el modelo. Y en la secundaria, pues un profesor con una asignatura y no quiere saber nada de las demás. Luego, por supuesto, hay un montón de experiencias que han criticado eso, han cuestionado eso y han planteado alternativas de las que podemos y debemos aprender, ¿no? Pero no hay ningún tiempo perdido maravilloso. El único tiempo perdido maravilloso es el que consistía en que aparecía el maestro y se ponían en pie los alumnos, escuchaban con una enorme atención porque oían cosas que no oían en ningún otro lugar. Eso es lo que se acabó. Por eso ahora, claro, atención ninguna, porque cualquier cosa que hagan por ahí les parece más divertida. ¿Lo es? No lo sé, pero se lo parece, ¿no? Entonces es muy difícil mantener la atención. Pero claro, también aparecen oportunidades nuevas. Por ejemplo, los profes o los maestros llevaban a los niños a ver un volcán. No, imposible, como no sea muy de lejos. Hoy, con un cacharrito de realidad virtual, lo puedes ver por dentro, ¿no? Sócrates se lamentaba de que la escritura no responde, decía. Cuando introducimos la escritura, llegamos a más gente, pero no hay diálogo.
diálogo socrático que hasta las escuelas de negocios reivindican sin parar, ¿no? Bueno, pues ChatGPT y compañía charlan muy bien, siempre que se les diga sobre qué, cómo y hasta dónde. Es lo mismo que el libro, ningún alumno debe estar todo el día mirando un libro, es cuestión de dosis y de formar parte de un plan que sirva para otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues muchas de las viejas fórmulas simplemente son inviables, ¿no? Lo que hay que ser conscientes es de qué hemos perdido con ellas, o sea, qué se va con ellas, que no simplemente es sustituido por una organización, una tecnología más eficiente, ¿no? Y qué otras posibilidades, qué capacidades, qué affordances, que dicen los diseñadores, nos permiten las nuevas posibilidades que tenemos. Ángel y... Bueno, muchas gracias por este fantástico diálogo. Comentabais la necesidad en el fondo de una escuela cívica, ¿no? de lo que es el compromiso cívico, ¿no? Claro, realmente la escuela lo que está reflejando es un tipo de sociedad o de sociedades, porque no está aislada de la sociedad. Toda la comunidad educativa está en una determinada sociedad con unas tendencias, valores. Lo que sí que se observa, me parece a mí, es un individualismo muy fuerte, un repliegue muy fuerte, en general, sobre todo en Europa, ¿no? Nosotros estamos fomentando algunos programas educativos, algunos proyectos educativos en Europa de redes de educación cívica, de compromiso cívico, y es una preocupación compartida y se observa en bastantes países, y hay como un movimiento que sale de abajo arriba, que quiere paliar esa individualidad enorme que se observa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no os parece que la escuela como tal, donde el problema a veces está en el tipo de sociedades que estamos creando, muy individualizadas, con falta de esa actitud cívica, de compromiso, de crear comunidad, de compartir, y por lo tanto que hay en el fondo un tema también de misión, de objetivos, de valores, ¿no? Eso por un lado. Y luego otra cuestión, claro, ponéis muy en tela de juicio, me parece muy bien la escuela como tal, pero observamos también, y desde el punto de vista práctico, experimental, escuelas fantásticas, ¿no? O sea, que son transformadoras, hoy ahora, ¿eh? Por ejemplo, en barrios de áreas desfavorecidas de Madrid hay proyectos y equipos que realmente cambian las cosas, absorben los problemas, trabajan con las familias, tienen en cuenta el entorno, es decir, que es posible con una serie de condiciones y actitudes, ¿no? Pero que no de por sí, porque tratan de aplicar muchas de las cosas que estáis comentando, ¿no? Relación con el entorno, integración de abordar los problemas en conjunto, ¿no? O sea, que es posible hacerlo desde la transformación de la propia estructura, ¿no? Gracias. Yo creo que tienen como común denominador equipos muy motivados que realmente van a por ello, ¿no? Brevemente, en relación con lo primero, totalmente de acuerdo. Un poco esa perspectiva, nosotros hemos intentado trabajar desde esa idea de la escuela de la educación como bien común, más que como la escuela, la educación como bien común. Nosotros precisamente analizamos la escuela como parte del movimiento de los cercamientos del siglo XVII y XVIII, es decir, la escuela lo que hace es encercar, digamos, y encerrar a los niños y niñas, a la infancia, a conocimientos, ¿no? Y los pone contra las familias y contra la comunidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, mañana por la mañana que voy a dar esa formación, vamos a trabajar conjuntamente con esas 15-20 direcciones. Lo primero que os voy a explicar es que la escuela nace contra las familias y contra la comunidad, ¿no? Los moralistas desde mucho tiempo atrás lo que decían es: estas familias, esta comunidad educa fatal, vamos a construir nuestros espacios cerrados y encerrados, donde vamos a poner especialistas de la infancia para que eduquen bien, no como las familias y la comunidad, ¿no? Entonces, cuando la escuela no es una escuela cívica, como dice usted, nos sorprendemos, pero es que en realidad la creamos para que no lo fuera, precisamente para ir contra las familias y contra la comunidad, ¿no? Y lo mismo un poco en relación con los ejemplos, ¿no? que decía, es verdad, pero la sensación que siempre he tenido, los últimos años he tenido, es que
ejemplos de escuelas que, en fin, yo besaba el suelo que pisaban esos maestros y maestras, al cabo de 10 años normalmente no queda nada. Es decir, los proyectos interesantes, potentes, como lo que usted está mencionando, normalmente el sistema, por ejemplo en España, el sistema de que si tengo más puntos puedo tomar la plaza allí, y por lo tanto a mí me da igual el proyecto de trabajar, por ejemplo, un tema que Mayeno trabajó mucho y que estuve 2 años acompañando en San Roque, en Badalona, que es el tema de las escuelas con niños y niñas de pueblo gitano, ¿no? Yo creo que allí recuerdo haber visto 2 institutos, en fin, yo les hubiera dado todo el dinero que tenía, porque en 5 años quedó muy poco, porque si cada año te cambia el 30, el 40, el 50, el 60, el 70% del claustro, no puedes luchar contra el sistema, ¿no?, que te dice yo tengo más puntos, pero tú no quieres venir aquí, me da igual, pero yo aquí voy a coger la plaza y dentro de 2 años me voy a ir, ¿no? Entonces, la sensación es que toda la arquitectura del sistema, del profesorado, de los incentivos, de los recursos, no está pensado para que las escuelas sean buenas, sino para que sean mediocres, ¿no? Entonces yo creo que ese ADN de fondo es algo que nos genera una esperanza en muchas escuelas, porque hay mucha gente que hace un trabajo excelente, ¿no? Pero es verdad que en términos generales, por lo menos mi experiencia de 25 años es que normalmente se acaban, ¿no? Porque toda la arquitectura está pensada para que no duren, ¿no? Entonces es un poco mi duda en relación con lo que usted estaba comentando, que lo comparto absolutamente. Sí, sí. Es que un matiz, eso solo, se construyó contra las familias obreras. Bueno, claro, sí. Claro, populares, etc. No, claro, es que hay 2 tipos de escuela. Efectivamente, contra las familias disipadas, que no se habían quitado a los hijos, padres alcohólicos, madres perdidas, yo qué sé, ¿no? Pues contra eso la escuela, ¿no? Históricamente es una cosa muy documentada, ¿no? Porque era esa moralización, ¿no? Pero al mismo tiempo había otra escuela que era la que no les rechistaba a las familias, sino con lo contrario, lo que quería era llevar adelante su proyecto. Y hoy se puede ver esto. No es lo mismo ir a un centro donde te dicen que no hay nada que hacer porque las familias no apoyan, porque no hay sostén familiar, porque no les pueden ayudar, porque les dicen una cosa aquí y en casa otra, porque los dejan todo el día delante de la pantalla, etcétera, etcétera. O llegar a colegios donde tú ves que todo lo que se hace es ensalzar las maravillosas cualidades de esos niños que naturalmente vienen de sus familias. Yo estuve en un congreso el año pasado, me acuerdo, en Colombia, que era escuela privada, y yo me quedé alucinado, vamos, era como Ken Robinson multiplicado, ¿no? Que tu niño puede realizar todos sus sueños en la escuela y bla, 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 ¿no? Yo hace más años escribí un libro que se llama Más escuela, menos aula, luego saqué una hiperaula y mucha gente debió pensar, bueno, ¿este de qué va, no? Pero claro, cuando yo digo la escuela que no me gusta es la del aula. Es la de esa organización que tiene su centro en el aula y que hace de una escuela un conjunto de aulas con algunos servicios comunes y poco más, ¿no? Pero claro, la escuela tiene muchas más posibilidades, de acudir al entorno exterior, de reorganizar de otra forma el entorno interior, etcétera. Y entonces, ¿por qué no se hace? Porque nadie piensa en eso cuando mira otro tipo de políticas. Por ejemplo, a mí me enfada oír un tema que está muy de moda, muy vigente ahora, con buen motivo, ¿no? Que es la segregación escolar. La segregación escolar es un desastre, el que a partir de cierta presencia de inmigrantes, gitanos, alumnos difíciles o alumnos con necesidades especiales haya una huida de la escuela y se produzca esa segregación y ese marcaje como guetos, es un desastre. Pero claro, decimos eso, yo ya últimamente cuando alguien viene con un trabajo de esos, digo, bueno, y de la manera de elegir destino de los profesores, ¿tienes algo que decir? ¿O de eso no? Porque esa es la primera segregación escolar, la que hay escuelas que nadie quiere y si puede evita. Alguna gente no, pero muy poquita, muy poquita. Tiene que ser un acto de amor. Mencionabas los gitanos, yo me acuerdo la entidad más importante que hubo en su momento, ahora ya no sé, bueno, y todavía, pero no tiene el mismo peso, ¿no? Que fue Enseñantes con Gitanos. Sí. Estaba formada por gente que estuvo en los colegios gueto de los gitanos y quiso seguir con ellos después, ¿no? Cuando se crearon, cuando se suprimieron esas escuelas, ¿no? Bueno, pero eso será poco. Bueno, gracias.
Bueno, daros las gracias a los dos. A mí, Jordi, cada vez que te oigo hablar de salir de la escuela me recuerdas a APS, a aprendizaje-servicio, todo el rato. No sé si es que deberíamos multiplicar el aprendizaje-servicio o hacerlo política nacional, pero si no recuerdo mal, se ha hecho política en Cataluña empujándolo y los sindicatos, o un sindicato muy concreto, si no recuerdo mal, ha terminado judicializando la cuestión. Esto, por un lado, me ha resultado muy interesante lo que has hablado de la identidad docente, que visto desde fuera, cuando yo empecé, perdonad la chapa, voy a intentar acortar mucho, cuando yo empecé en el Diario de la Educación, que es donde estoy ahora, el Diario de la Educación, mi hermano catalán, estaba en la cresta de la ola de la innovación educativa, porque Cataluña estabais como un cohete. 10 años después, sois la reacción más furibunda, que entiendo que es lógico, ¿no? Estabais tan arriba y ahora pues la reacción tiene que ser en la misma escala. Eso por un lado. El otro, por más que no me guste, pensando en sacar la escuela de la escuela, me viene a la cabeza en cómo hacemos para normalizar los conocimientos. Quiero decir, al final la escuela tiene otro elemento fundamental, que es el de conducirnos a todas y a todos al mercado de trabajo. No nos gusta, pero es como ineludible esto. ¿Cómo hacemos si sacamos la escuela de la escuela y diluimos un poco toda esa parte más académica, podemos decir? ¿Cómo hacemos para garantizar que los conocimientos nos van a llevar a buen puerto? No solo como sociedad, sino esto que quieren las familias, ¿no? Que mi hijo triunfe, mi hija triunfe y acabe en Harvard hablando 6 idiomas. En relación con lo primero, nuestra experiencia, y tuvimos mucho debate porque en ese momento estaba asesorando a la Generalitat con el tema de planes educativos de entorno, que fue una iniciativa súper interesante, y discutíamos si teníamos que hacer una asignatura de aprendizaje-servicio en la secundaria, ¿no? Algunos defendíamos que no y otros defendían que sí. Al final se hizo y el 90% de las escuelas están haciendo la campaña de la donación de sangre como proyecto de aprendizaje-servicio. Eso es como la cisterna en la enseñanza tecnológica con la LOCSE, ¿no? Flotador de la cisterna. Entonces, exacto, yo creo que al final el problema es precisamente que esa escuela, también un poco en relación con la cronología que ha hecho Mariano al principio, está muy vinculada a producir personas trabajadoras para que entren, y además está pensada desde un modelo productivista, fordista, ¿no? O sea, siempre que veo a Charles Chaplin, ¿no? En tiempos modernos pienso matemáticas de cuarto, matemáticas de cuarto, matemáticas de cuarto, matemáticas de cuarto, ¿no? O sea, al final ponemos a un señor o una señora, ¿no? Con dos llaves inglesas a hacer matemáticas de cuarto, pasa al niño matemáticas de cuarto. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Y además los contenidos, o sea, pero mira, en Cataluña, sexto de primaria, resultados de competencias básicas del curso pasado. El 90% de los chavales de escuela privada tienen excelencia en inglés, el 60% de la concertada excelencia en inglés, el 30% de excelencia en inglés en la pública. Los últimos resultados en relación con el apoyo escolar extra es que, ya lo decía, ¿no? Francesc Jesús de Valencia había hecho cálculos cuando hice la tesis en la inversión. Yo creo que estamos hablando de una inversión que antes era 4.000 euros, creo que es 6 o 7.000 euros al año de inversión en extra. Es decir, al final lo que estamos es montando como una superinfraestructura de la escuela y además de sobreescuela para que la escuela funcione. Un poco lo de Chile, pero con lo mismo con el inglés, con el tema de, o sea, ¿cuántos alumnos no hacen refuerzo de inglés? ¿Cuántos no dan refuerzo escolar? ¿Cuántos no? O sea, al final la escuela es una ficción. O sea, damos unos contenidos, ¿pero qué contenidos? Si al final la gente que lo hace fuera. Y refuerzo fuera. Y en bachillerato, ¿cuántos chavales hacen refuerzo? ¿Cuántos chavales, al revés, qué porcentaje de chavales en secundaria no reciben ningún refuerzo? No tengo los datos, pero sería bonito saber. Entonces, esa idea de que vamos a maquillar la escuela, vamos a hacerla como más interesante, no funciona. Porque el ADN no está pensado para eso. Una fábrica fordista no va a ser un funcionamiento de una orquesta. Una orquesta tiene un funcionamiento, un ADN, y una fábrica fordista tiene otro. Entonces, para mí esa idea de seguir pensando en la reforma de la escuela, igual es que me estoy haciendo mayor, ¿eh? Yo creo que la crisis de los 50 me está afectando, pero yo tengo un poco esa sensación, ¿no? Entonces, no sé, tengo un poco esas dudas en relación con lo que comentas, Pablo. No sé, son dudas, ¿eh?
Yo no te voy a sacar de la duda. No, yo creo que tenemos posibilidades muy inexploradas, me refiero en términos masivos en la escuela, ¿no? Es decir, que si es que no, epistemológicamente no puede funcionar, si es que yo creo que no hay ni que... Es una cosa que no se necesita ni investigarla. No se puede tratar a todo el mundo de la misma manera. No puede ser el modelo que todo el mundo a la misma edad le guste, no le guste, le apetezca, no le apetezca, tenga que ver con su experiencia, no tenga que ver con la familia en que vive, con la que no, haga lo mismo. Eso va a producir siempre, tratar, eso lo decía Aristóteles, si tú tratas de manera igual situaciones desiguales, produces desigualdad. Si esa desigualdad se convierte automáticamente, porque es en la escuela, en una valoración personal y en un déficit, entonces has creado un problema. Yo creo que hay posibilidades de hacer otras cosas, pero esas cosas requieren que no haya un profesor en un aula tratando de atender, no se sabe cómo, a 30 o a ver si a 28, 25, 24, 23, 22 alumnos, porque no puede funcionar. Y no hace falta que funcione, porque yo entiendo que ese problema existe en una aldea donde solo puedes mandar un profesor y un apoyo que va un día a la semana o dos o lo que sea. Pero en las ciudades, donde cualquier centro típico tiene 2 líneas, 3 o 4, hay que recordar que la enseñanza es por ciclos, no por cursos, que lo del curso es una cosa casi accidental, y con un montón de gente alrededor, de plantilla y no de plantilla, que sabe hacer un montón de cosas, lo que importa es que haya equipos, que haya proyectos, que no pueden ser el mismo. No se trata de hacer un proyecto para todo el mundo, porque cuando tienes todo eso, cuando solo te fijas en la formación que ha recibido el maestro en magisterio, pues no tienes más que eso, porque la única forma de intercambiar a un profesor por otro es fijarse solo en eso, ¿no? Pero cuando piensas en términos de equipo, lo que tienes es un montón de cosas, de gente, que sabe hacer un montón de cosas, pero que van a ser distintas en un sitio y en otro. Y por lo tanto los proyectos tienen que ser específicos. Más allá de los proyectos hay que hacer red con la ciudad, la comunidad que tienes fuera, los colegios que tienes cerca, el fabricante o el pastelero que hace pasteles o el artesano que hace otra cosa con metal o lo que sea, pero lo que tienes allí, que no es lo mismo que hay en otro sitio. Y por lo tanto no puede haber soluciones tipo las que queremos, que es que nos diga el Ministerio o la comunidad qué hacer. Sí, yo quería preguntaros, escuchándoos, y un poco, creo que en realidad tenemos la respuesta, no solo aquí, sino como sociedad, a la pregunta de escolarizar es educar. Creo que que la escuela, la institución, ha fagocitado tanto el acto educativo que escolarizar es educar, y entonces a mí esto me rechina cuando hablamos de propiciar otros espacios educativos. Antes Mariano has hablado del pueblo, ¿no? Y yo recordaba una anécdota. En mi pueblo, desde hace varios veranos, el ayuntamiento ha creado un programa que es como un campamento de verano, que los niños pues les llevan un grupo de monitores a montar en bici, a bañarse al río, a la piscina, que era lo que yo hacía cuando era pequeña y pasaba los veranos con mi abuela. Pero ese campamento no era lo que yo hacía con mi abuela, mis hermanos, los niños del pueblo que iba conociendo, porque está institucionalizado. Son un grupo de niños que van organizados por edad, con un número máximo, un monitor que tiene una formación de un tipo. Es una forma de institucionalización. Entonces, cuando hablamos de no, hay que educar en otros espacios, me preocupa que creyendo que estamos cambiando el espacio, estemos reproduciendo, y en algunas experiencias, ¿no?, de educación no formal, creo que pasa esto, creemos que hemos roto la institución escolar y en realidad estamos replicando la institución escolar, aunque la estamos cambiando de escenario. Esto es un poco una reflexión que tengo y que me resonaba mucho cuando os escuchaba, y no sé qué pensáis de esto, porque quizás entonces si estamos compartiendo el diagnóstico de que la escuela está en crisis, entonces, como una amiga mía argentina lo dice muy bien, yo no sé imitar bien los acentos, ¿no?, pero déjate de joder, o sea, vamos a dejar a la escuela donde está y pensemos otras cosas, pero no pretendamos más escuela o más educación no formal, cuando en realidad lo que estamos es replicando algo que estamos diciendo que no funciona, ¿no? Y no lo digo para desescolarizar la sociedad, sino que yo todavía creo en la escuela, no puedo no creer en ella, y compartiendo muchos diagnósticos, pero igual lo que hay es que dejar que la escuela se reconstruya en el espacio que le corresponde, pero de tenerlo bien acotado para que no siga fagocitando otros espacios que son propiamente educativos, pero no escolares. Gracias. Yo primero lo que planteo.
lo que plantea Míriam es el sentido común, digamos, ¿no? Es decir, lo que está diciendo me parece muy sensato y estoy de acuerdo con esa idea de que las lógicas escolares lo acaban comiéndose todo, también en relación con lo que decíamos antes en relación con la competición, ¿no? Usted decía antes, claro, en un contexto social donde lo que hemos planteado es que tú te tienes que conseguir que tu hijo y tu hija salga adelante y el resto te da igual, ¿no? Y por lo tanto vas a darle lo máximo posible, escaparte de la escuela donde hay la gente indeseable, ¿no? Etcétera. Es muy difícil lo otro. Pero yo creo que voy a dar 2 pasos atrás para intentar contextualizar. Cuando con Steven planteamos ese debate, de hecho estamos haciendo un debate un poco más duro y un poco más amplio, en fin, ahora me estoy metiendo en un jardín, pero es así, y es que el cuestionamiento es de la modernidad, es decir, históricamente hemos hecho una crítica a la escuela y sobre todo desde el marxismo hemos hecho una crítica a la escuela vinculada al capitalismo, me parece interesante, pero el problema de la modernidad es peor que el del capitalismo, es decir, el capitalismo es solamente una parte. Cuando Descartes, por ejemplo, plantea cómo tenemos que relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Descartes plantea que la naturaleza es una prostituta de la cual nos podemos aprovechar cuando queramos. Entonces esa idea de la dualidad, ¿no? Que nosotros no somos naturaleza, somos un agente aparte, ¿no? Que nosotros podemos conquistar lo que queramos, ha propiciado, facilitado, ¿no? Toda una lógica colonialista desde todos los puntos de vista, ¿no? Territorial, en relación con las mujeres, con los territorios, con los materiales, con la naturaleza, que nos ha llevado un poco donde estamos, ¿no? Entonces esa crítica a la escuela es una parte concominante de esa modernidad, digamos, ¿no? Que yo creo que la tenemos bastante en crisis, especialmente con ese tema de, bueno, igual lo del cambio climático igual nos puede llevar a sitios un poco peligrosillos, ¿no? Como la extinción como especie, a un tiempo vista, ¿no? Nos quedan unos cuantos años, yo creo que voy a poder jubilar antes, espero, ¿no? Entonces, esa un poco sensación es decir, la idea es, dejemos a la escuela, intentemos que no colonice el resto, ¿de acuerdo? Pero en realidad no solamente es eso, porque, por ejemplo, la escuela se pasa cada año, desde 3 años hasta 16, machacando a los niños y niñas con las 3 R's. Pero eso no produce personas que consuman de otra manera, que ven de otra manera, porque por el otro lado estamos hablando todo el día de progreso, de mejora, de avanzar, ¿no? Entonces yo creo que o cuestionamos las lógicas profundas, que no solamente son capitalistas, sino también son de modernidad, ¿no? De nosotros estamos separados de la naturaleza, debemos formar parte de ella, digamos, ¿no? No estamos separados. Esa lógica de interdependencia con las personas otras, ¿no? Esa lógica de que entre Carlos y yo no hay nada entre medio, ¿no? Carlos y yo compartimos destino, la gente del mismo barrio, ¿no? Esa idea de que la gente que estamos en el mismo barrio necesitaríamos pensar en algo compartido, común, en un futuro mejor compartido, no para mí, sino conjuntamente, porque no existe un futuro para mí, es que existe compartido, ¿no? Entonces yo creo que las bases desde que se forma la escuela, hace que la misma institución, no solamente los espacios que yo creo que son muy importantes, pero también la lógica, lo que se explica, la lógica de las materias, la separación entre ellas, la lógica disciplinaria, etcétera, hace que en realidad no podamos ser otras personas, ¿no? En fin, perdón por la cita. Michel Foucault decía, unas cosas importantes es rechazar quiénes somos e intentar pensar cómo podríamos ser de otra manera. Yo creo que es importante. Yo creo que la educación escolar no es neutra desde el punto de vista de hacia dónde nos indica, hacia dónde nos construye como personas, como sociedades, como ingenieros, como ingenieras, como maestros, como maestras, como futuros ciudadanos. Entonces la pregunta es, si no nos gusta hacia dónde vamos yendo, ¿no? Igual la escuela, que es como la fábrica de producir personas, igual también la podríamos cuestionar. Perdón por el rollo, ha sido muy largo, disculpad. Dicen eso de que si le das a un niño un martillo y no tiene otra cosa, todo le parece un clavo, ¿no? Pero, hombre, hay por ahí una fotografía conmovedora, yo creo, del Instituto Escuela, seguro que muchos la han visto y más aquí, ¿no? Que sacan los pupitres al aire libre y están todas, creo que son todas chicas, creo recordar, sentadas en los pupitres perfectamente alineados, pero entre los árboles, ¿no? Efectivamente, si tú pones algo en manos de la escuela, lo va a convertir en un aula, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que yo sí creo, como dije al principio, que, bueno, que hace falta una aldea
y que la aldea no consiste en que el niño se pasee por la carnicería a ver si le dan algo y tal y cual, porque ya no vivimos en ese tipo de aldeas, vivimos en las ciudades que están muy organizadas, que son estupendas en muchos aspectos, pero también arriesgadas en otro, y que lo que la aldea pone es la escuela. Por eso no me importa llamarlo escuela. Y por eso dije en un momento lo de más escuela menos aula, es decir, me parece el mejor punto de partida siempre que entendamos que una cosa es la escuela como la institución, o podría ser la escuela como la institución a través de la cual la colectividad se ocupa de los niños, los menores, los adolescentes, etcétera, más allá de lo que hagan las familias, y otra cosa muy distinta es la organización escolar que tenemos. Lo cual, claro, para hacer esas cosas, pues cuando la OCDE misma dice que centros culturales y tal, pues evidentemente no está pensando en entregárselos solo a los profesores de secundaria, pero como tampoco si dejásemos los niños de 4 años en manos de los profesores de secundaria sería un absoluto desastre. Y si dejáramos a los alumnos de secundaria en manos de las de infantil sería otro desastre también, ¿no? Quiero decir que podemos pensar en una organización compleja que sea mucho más flexible internamente, y ahí espacios, tiempos, agrupamientos sobre todo son sustanciales, ¿no? Porque es la materialidad del aprendizaje. No importa que te echen matemáticas, lengua o lo que sea, como se decía antes, mi suegra decía, a ver qué echan en la tele. No importa lo que te echen, lo que importa mucho es cómo te lo echen. El medio es el mensaje, ¿no? En la televisión o en la escuela. Entonces, no veo otro punto de partida, pero claro, naturalmente no puede ser para extender lo mismo, porque la escuela absorbió la tecnología, absorbe lo que le echen, ¿no? No importa el qué, lo va a absorber y lo va a convertir en una asignatura. Unamuno también se quejaba de eso, ¿no? Decía que no sé si era de la escuela o de la universidad, no me acuerdo, que se dedicaba a asignaturizar el conocimiento. No debe ser así. Son las 8, no sé si hay alguien preparado más, si no lo damos por una cerveza. Un aplauso, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.